Gracias también al ministro de Defensa Nacional por estar acá, a quien saludamos y a su equipo. Agradecer en primer lugar a la bancada del Frente Amplio, diputados y diputadas, quien el día de hoy está acompañando este proceso y que además formó parte, obviamente, de esta definición política. Porque lo primero que hay que poner encima de la mesa es que esto no se trata de una interpelación personal, no se trata de una interpelación del Partido Comunista a la gestión del ministro de Defensa Nacional. Es una interpelación definida por el conjunto del Frente Amplio, por toda la bancada de diputados y diputadas. Agradecer particularmente al equipo de trabajo, a los compañeros diputados y diputadas que formaron parte de la preparación de esta interpelación. Me refiero particularmente al diputado Malán, al diputado Rodríguez, a la diputada Mato, al diputado Gerhardt, a la diputada Díaz, a mis asesores y secretarias, a los técnicos aeronáuticos que nos han estado asesorando en este tema, a los pilotos civiles, a los pilotos retirados militares, a los mecánicos aeronáuticos que nos brindaron elementos importantes para, hoy volcar en este llamado a sala que hacemos al ministro de Defensa Nacional. Y también agradecer especialmente a la Comisión de Defensa Nacional del Frente Amplio, que también nos ha ayudado, nos ha apoyado en esta instancia, y obviamente también a la Comisión de Defensa del Partido Comunista de Uruguay. ¿Por qué llegamos a la interpelación? Es una pregunta que nos podemos hacer, que se puede hacer la coalición, que se puede hacer la ciudadanía. Y lo más importante nos parece, en primer lugar, colocar encima de la mesa algunos argumentos de por qué el momento de esta interpelación. Porque en lo previo ha estado en discusión esta interpelación. Ha estado en discusión la oportunidad. Y lamentablemente no es algo nuevo. Cuando se plantea una interpelación, cuando sucede un hecho dramático, puntual, que amerita una acción rápida de la bancada del Frente Amplio, ahí se cuestiona lo rápido, ¿no? Se cuestiona la supuesta ansiedad. ¿Cómo pasó cuando votamos, por ejemplo, la interpelación que realizó la compañera Echeverri hace unos días al ministro Heber? Y cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando recopilamos información, cuando hacemos pedido de informes, cuando esperamos los tiempos para hacernos de documentación que sustente nuestras afirmaciones, también se critica porque se dice que es a destiempo. Y nosotros venimos a reafirmar, en primer lugar, que las dos opciones son válidas y legítimas. Porque si mañana hubiera un escenario en el país que amerite una rápida intervención del Parlamento, un llamado a sala de un ministro o de una ministra, este Frente Amplio, esta fuerza política, lo va a tener que realizar. Y si hay otros temas que ameritan un trabajo más fino, más pensado, más elaborado, donde podamos hacernos de mayores niveles de documentación también. Porque las interpelaciones tienen un objetivo para nosotros muy importante, que es clarificar, que es poner arriba de la mesa los procesos que se cuestionan desde el punto de vista público. Y lejos de verse con un escenario de dramatismo, deben ser entendidos como un instrumento de aporte democrático, de aporte a la información, de aporte a la transparencia, de romper determinadas lógicas de secretismo que hay detrás de determinadas compras, de determinados procedimientos que ha llevado adelante el actual gobierno. Lo primero a decir, nosotros compartimos la necesidad de cambiar, de renovar la flota de los antiguos Hércules, de los viejos Hércules. No tan viejos como los que hoy están en cuestión, pero compartimos esa necesidad. Y el ministro de Defensa Nacional y su equipo sabe bien que el anterior gobierno del Frente Amplio elaboró una propuesta, elaboró
una iniciativa para ese recambio de flota que se le entregó al actual equipo ministerial y que, bueno, se entendió que ese no era el camino. Por lo tanto, no está acá en cuestión la necesidad de invertir en defensa nacional. No es ese el planteo. No vamos a hacer como hicieron quienes hoy están en el gobierno, cuando eran oposición, que contraponían determinados gastos estratégicos a ciertas necesidades de nuestro país, incluido el actual ministro de Defensa Nacional. Nosotros no lo vamos a hacer en el día de hoy. Sí nos vamos a referir a cómo esta compra, esta inversión, esta mala compra del gobierno, generó un congelamiento de rubros muy importantes en materia de la inversión para la defensa nacional. Nosotros pensamos que es una mala compra, que es una compra costosa, que es una compra que se realizó sin garantías, y después vamos a explicar este punto, de aviones de la década del 70, mientras se desarrollan un conjunto de recortes en nuestro país en materia de políticas sociales y en materia de defensa nacional, y lo vamos a demostrar. Hacemos este llamado a sala, señor presidente, después de realizar un conjunto importantísimo de pedidos de informe, no solamente de quien habla, sino también de otros legisladores, el legislador Rodríguez, el legislador Malán, Tiniaglini, distintos compañeros que nos fuimos adentrando en el tema y nos fuimos preocupando por este tema. Y fíjese la curiosidad que, lamentablemente, algunos de los pedidos de informe que nosotros realizamos se respondieron a medias, no se brindó toda la información, se respondieron aspectos imprecisos, y lo que es peor de todo, 4 pedidos de informe que yo hice se respondieron fuera de fecha por parte del Ministerio de Defensa Nacional. Y nosotros queremos decir, bueno, si estaba todo tan claro, si estaba todo tan fundamentado y existían tantos elementos de argumentación, ¿por qué se esperó a que se pasaran los plazos legales para responder no al legislador Núñez, sino al Parlamento, a la ciudadanía? Porque quienes estamos acá representamos al pueblo uruguayo. Unos representamos una parte y otros representan otra, pero en definitiva eso es lo que está de fondo. Nosotros queremos referirnos o queremos hacer una intervención dividida en 3 capítulos. Por un lado, la oportunidad de la compra y los costos. Y voy a solicitar, presidente, si usted me permite, comenzar como lo habíamos planteado tanto a usted como a los coordinadores de los distintos partidos, exponer algunas imágenes para que puedan seguir mejor los legisladores y también el ministro y su equipo lo que vamos a ir desarrollando. Así que, si les parece, la primera imagen. Adelante, no, seguimos sin apagar la luz. Bien. Presidente, para la tranquilidad de todos los legisladores y legisladoras, esto se acordó, entiendo, en el marco de la multipartidaria, y son elementos solamente que describen algunos temas y que hacen a la oportunidad de la compra y a los costos. Este extracto es de una versión taquigráfica de la interpelación que realizó en aquel momento el senador Pedro Bordaberry al ministro Menéndez, el 22 de febrero del 2017. Y mire lo que decía el senador en aquel entonces. Dice, es un tema importante, ¿no?, la compra del avión multipropósito, por la conveniencia de la adquisición de un avión de este tipo en momentos en que hay un aumento de tarifas, un aumento de impuestos, sube la luz, sube el agua, pero se compra un avión. Fíjese que parece que en aquel entonces una compra de $1 millón era inoportuno, no era conveniente, se hacía en el marco de un ajuste fiscal, y parece que ahora actores del gobierno defienden una compra de $26 millones en un contexto social y económico muchísimo peor, mucho más grave. Y nos queremos referir
¿A qué fue lo que se compró en primer lugar? Se compraron 2 aviones Hércules, KC-130H del año 75 y del año 76, y quiero reafirmar este elemento, años 75 y 76. ¿Por qué lo quiero reafirmar? Porque yo no sé si hubo confusión en la exposición, si se confundieron de aeronaves, pero cuando participó el ministro de Defensa Nacional en la Comisión de Presupuesto el año pasado, cuando vino a la comisión justamente a explicar los gastos del inciso y a anunciar esta compra, dijo, y consta en la versión taquigráfica, que eran aviones del año 90. Y después, el comunicado que hace el Ministerio de Defensa Nacional habla que son del año del 80. Por eso es importante clarificar que se trata de aviones del año 75, del año 76, con 17.000 horas de vuelo en un caso, 19.000 en el otro, y un paquete de repuestos por 1 millón de euros. Tienen un remanente de horas de 17.000 y 19.000 para cada uno de ellos. Los aviones Hércules anteriores, el FAU 591 y el FAU 592, tenían entre 19.000 y 20.000 horas de vuelo cada uno, y eran del año 60 y 61. O sea que la modernidad que se habla, el proceso enorme de modernización que se habla, es de unos 15 años. Pero además nosotros hemos dicho que esta compra es una compra costosa, porque el Estado uruguayo compra 2 aeronaves que valen 26 millones de dólares, que son de la década del 70 y que tiene un conjunto de costos, de gastos operativos muy elevados, entre otras cosas por la antigüedad de estas aeronaves. Tienen un costo aproximado, costo operativo de $9.000 por hora de vuelo, $2.600 por hora de vuelo de combustible. Es una cifra bastante alta. Un ejemplo de lo costoso, señor presidente. El viaje que realizan estos Hércules, uno de ellos a Estados Unidos para traer 4 Ultra Freezer. Se gastaron más de 4 millones de pesos para ir a buscar los Ultra Freezer. De combustible, más de 3 millones y medio de pesos. Viáticos, 30.000 pesos. Handling, 641.000 pesos. Pero, sobre todas las cosas, señor presidente, nosotros queremos remarcar que esta compra, este gasto de 26 millones de dólares, se hace mientras se recortan políticas sociales e inversión en defensa nacional. Compra estos aviones el Ministerio de Defensa Nacional mientras congela, echa para atrás inversiones fundamentales para nuestro país. Por ejemplo, se dejaron de desarrollar las inversiones en materia de radares, en el mantenimiento de los radares. Hoy Uruguay sigue sin tener cobertura en los 3 principales aeropuertos de nuestro país. Siguen sin estar funcionando de manera adecuada los radares y por lo tanto generando una problemática real para el control del tránsito aéreo. O sea, se decide no gastar en el mantenimiento puntualmente del radar Selex. Yo sobre este punto no me voy a referir en profundidad porque lo va a abordar luego el diputado Rodríguez, pero creo que es importante poder colocarlo. Mire este aspecto que hemos compartido además en el marco de la rendición de cuentas. El programa 367, Política de Infraestructura Aeronáutica, tenía 246 millones de pesos asignados. 2020 se dejaron sin ejecutar 144 millones de pesos. El proyecto 731, ampliación y modernización del sistema de control aéreo, tenía asignado 141 millones y solamente ejecutó 15 millones. Hace este gasto, señor presidente, de aviones jubilados, de aviones antiguos, mientras la inversión en adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales tuvo una caída del 76% respecto al 2019, un 41% en recuperación de plantas motopropulsoras y un 39% en equipamiento militar. Y realiza este gasto millonario mientras se le recorta
los recursos al personal militar y fundamentalmente al personal subalterno, el personal más pobre, el que según las actuales autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, cuando eran oposición decían que iban a privilegiar, decían que iban a generar un componente salarial para que esa gente que estaba viviendo en peores circunstancias tuviera una mejor vida, tuviera mejores circunstancias. Recortes en alimentación, como lo dijimos en la rendición de cuentas. 187 millones de pesos menos que en el 2019. Recortes en beneficios sociales, 68 millones de pesos menos que en el 2019. Y una caída del salario real del 5% desde que asumió el actual gobierno. Cosa que hemos preguntado. Acá mismo, en la rendición de cuentas, le preguntamos al señor ministro cuál era la evolución del salario. Y no lo dijeron. Y no lo dijeron porque la evolución es negativa. Porque hoy el personal militar tiene un recorte de salario de 5 puntos. El rubro inversiones, señor presidente, que es el único que ve un aumento, que no ve una caída respecto a otros rubros como el caso de funcionamiento y remuneraciones, ve aumentados sus recursos. ¿Pero por qué? Porque se hace esta compra. Pero si uno entra a analizar el gasto en inversiones, lo que puede ver, como decía anteriormente, es que muchos aspectos estratégicos, muchos aspectos fundamentales para el país, como el control del tránsito aéreo, como el mantenimiento de las unidades navales, como la vida, la calidad de vida del personal militar en nuestro país, sufrió recortes. Es más, para realizar esta compra, tuvo que ser autorizado por el presidente y por el Ministerio de Economía para evadir el tope del 85% de la ejecución presupuestal que había fijado su gobierno. Resolución 935-020, el decreto que está en cuestión es el 90-020. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué decía el actual ministro siendo senador sobre este tipo de compras? Porque es importante repasar el archivo. Porque no puede ser que un día las inversiones en aviones, en tecnología, sean un desastre, sean horribles, se generan en condiciones inapropiadas y a los 2 años, al poco tiempo después, parece que es maravilloso incluso con aviones peores a los que se habían comprado. Voy a ir a la siguiente imagen. Mire lo que decía el ministro de Defensa Nacional en el 2017. ¿No? En el 2017 el ministro en Rocha, el 11 de enero, decía: Tabaré Vázquez debería dar el ejemplo mientras pide sacrificio económico a la gente, compra su avión. No es solo tema de plata, es un gesto de austeridad. No me pregunto si sigue pensando lo mismo. Dijo además que $1 millón era el valor de una escuela de 40 o 50 patrulleros. Por eso nosotros no vamos a entrar en ese tema. Que además esto fue desmentido públicamente por Check Uy, o Uy Check, como le quieran llamar. Vamos a ir a la otra imagen. También el 11 de enero del 2017 en Rocha, enero mes de tarifazo, ajuste fiscal, compra de avión caro, viejo y sospechoso. Junio del 2016, este tuit es una maravilla. Vázquez justifica compra por sus avances tecnológicos de avión de 1979 a empresario en medio del ajuste fiscal a insólito valor. Avión del año 79. Los aviones que compró el ministro son del año 75 y 76. Y justamente una de las cosas que hace el actual ministro es justificar la compra de estos aviones por los avances tecnológicos. ¿Pensará lo mismo el ministro? ¿Piensa lo mismo? ¿O es que había un discurso cuando se era oposición y ahora cuando se está en el gobierno hay otro discurso? Yo creo que sí.
Yo creo que se hizo un planteo, se hicieron señalamientos, como se dice habitualmente para la tribuna, y ahora que están en el gobierno se olvidaron de eso. Pero nosotros no. Nosotros no. Y tenemos la obligación de discutir en profundidad, de discutir con seriedad, porque eso le hace a la credibilidad del sistema político, de la democracia en nuestro país. No podemos estar diciendo un día una cosa y al otro día otra, buscando artimañas, buscando atajos para fundamentar lo que no se puede fundamentar bajo ninguna circunstancia, que es que esto fue una mala compra. Que se trata de aviones que están jubilados, que han hecho algunas cosas, sí, pero ahora lo vamos a demostrar. El proceso de la compra, que tiene irregularidades, señor presidente. En primer lugar, quienes en múltiples oportunidades hablaban de la transparencia, que han criticado además procesos que han hecho empresas públicas en nuestro país bajo la lógica del secreto, ahora se olvidaron también de eso. Y ahora parece que es válido hacer negocios, hacer contratos bajo la lógica del secreto. La compra directa que hace el ministro de Defensa Nacional se fundamenta por excepción, amparándose en el TOCAF, artículo 33, literal D, numeral 9. Una cosa insólita, ¿no? Porque de secreto no tuvo nada. Solamente se hace en secreto para que la oposición no pueda llegar al conjunto de los aspectos que hacen a la carpeta y al expediente. Porque es conocido por todos que este anuncio de la compra de aviones se hizo previo a estar firmado el contrato. Y es lo que dice justamente, yo pedí uno de los pedidos de informe que realicé al Tribunal de Cuentas, pedí el expediente, pedí la carpeta también. No me mandaron la carpeta, solamente el expediente. Y mire lo que dice el contador Cabrera, uno de los integrantes del Tribunal de Cuentas, dice: la fundamentación de ser secreta no aplica para esta situación en la medida que la negociación ha tomado estado público desde marzo del presente año, momento en que se realizaron las negociaciones con el Reino de España. Desde ese momento se ha hecho público el tipo de unidades que se iban a adquirir, el estado de las mismas y aproximadamente su precio. También se ha hecho mención al estado actual de dotación de las aeronaves a sustituir prácticamente al límite de su uso. No se observa ningún elemento, por tanto, del punto de vista estratégico que se resguarde en el secreto. Resolución TCR 2497/2020 del 9 de diciembre del 2020. Otro punto para nosotros, falta de transparencia, que se vincula a este tema. Realicé pedido de informe al Ministerio de Defensa Nacional, al Tribunal de Cuentas, pidiendo el contrato, pidiendo la carpeta. Yo quiero destacar que si bien el Ministerio de Defensa Nacional no nos envió el contrato, nos ofreció ir a las instalaciones para ver el contrato. Pero todos sabemos que un legislador, una legisladora, para trabajar necesita el material, necesita verlo con sus asesores, necesita verlo con los abogados, con los contadores, con los técnicos. Destacamos esa actitud. Pero el tema es que la lógica del secretismo, la lógica de falta de transparencia, no permite que hoy el Parlamento tenga la totalidad de la carpeta, la totalidad del expediente. ¿Por qué se oculta, señor presidente? Yo tengo algunas apreciaciones respecto a por qué se oculta. Pero además, señor presidente, la falta de criterio para el análisis de una compra millonaria de 26 millones de dólares, en donde el gobierno evidentemente apura el tratamiento de este expediente en el Tribunal de Cuentas. Este expediente entra el 7 de diciembre del 2020. ¿Y sabe cuándo se vota, señor presidente? El 9 de diciembre del 2020, 2 días después. 2 días después. Un expediente que tiene, o debería tener, imagino yo, decenas de hojas, decenas de informes. Informes que ahora nos vamos a referir porque están presentes justamente en el expediente que me manda el Tribunal de Cuentas y porque además
Conseguí el contenido del informe jurídico de la Fuerza Aérea, de la propia asesoría jurídica del Ministerio de Defensa Nacional y otras cosas. No conseguí todo, pero conseguí algunas cosas. Y una de las cosas que consigo, que está reflejado en el expediente del Tribunal de Cuentas, es la falta de proceso competitivo. Se confirma que no hubo proceso competitivo. Y que además nos faltaron a la verdad. En las respuestas a los pedidos de informe, nos faltaron a la verdad. En el expediente que se le da al Tribunal de Cuentas se faltó a la verdad. ¿Y por qué decimos esto? Porque el gobierno nos informa que analizó cuatro ofertas, cuando en realidad analizó 2. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque el gobierno cerró el negocio con España en junio del 2020. Y hay 2 ofertas de la empresa Lionheart y de la empresa Leonardo que son posteriores al cierre del negocio con España. Y, presidente, yo leí el expediente del Tribunal de Cuentas y dije, acá tiene que haber un desfasaje de fechas, acá tiene que estar mal esto. ¿Por qué? Yo confié en lo que informa el Ministerio de Defensa Nacional en las respuestas a los pedidos de informe. Entonces, digo, acá se menciona la carta del actual ministro de Relaciones Exteriores, Bustillo. En aquel entonces era el embajador de Uruguay en España. Y conseguí la carta de Bustillo. Y conseguí la carta del Ministerio de Defensa español, donde queda clarísimo que el negocio se cerró el 25 de julio del 2020. Y las ofertas de estas 2 empresas se dan con posterioridad. Una es en julio del 2020 y la otra es el 31 de julio del 2020. En esa carta, señor presidente, el embajador Bustillo, a nombre del ministro de Defensa Nacional, ofrece 22 millones de euros por los 2 aviones Hércules. Como decía, el 25 de junio, la oferta es aceptada por el gobierno español. Entonces nosotros nos preguntamos, señor presidente, ¿cuál es la credibilidad que podemos llegar a tener los legisladores de la oposición, del gobierno, los legisladores que están en el medio, a la hora de solicitar pedidos de informe y las respuestas que se nos dan? Este pedido de informe lo hicimos con el diputado Malán. Si mal no recuerdo, lo hicimos en octubre del 2020. Y se nos responde que se habían analizado 4 ofertas. Es raro que primero se cierre el negocio con España y después se hayan analizado las otras 2 ofertas. Yo me permito dudar y aseverar que en realidad se nos faltó a la verdad. Los aviones, señor presidente, se compraron sin garantías. Y acá la discusión no es con el diputado Gerardo Núñez, no es con el Frente Amplio. Acá la discusión es con la asesoría de la Fuerza Aérea, la asesoría jurídica de la Fuerza Aérea. Acá la discusión es con la asesoría jurídica del ministro, del Ministerio de Defensa Nacional. Y yo no me quedé con lo que estaba en el expediente y fui y traté de conseguir y conseguí el informe jurídico de la Fuerza Aérea. Y conseguí el informe jurídico del Ministerio de Defensa Nacional. Porque yo puedo entender que se diga que el diputado Núñez no sabe de aeronáutica, que el Frente Amplio no sabe de aviones, que desconocemos los procesos de negociación entre los aviones. Ahora, que me digan que la Fuerza Aérea, su asesoría jurídica, no sabe de aviones, bueno. Y acá tengo el informe. Fuerza Aérea Uruguaya, Comando General, Estado Mayor Personal, Sección Asesoría Jurídica, Notarial y Económica Financiera. Montevideo, Base Aérea, Capitán Boy Solanza, 2 de diciembre del 2020. Dice, no voy a leer todo el informe, obviamente, no lo quiero aburrir, pero sí voy a leer la parte que a mí me parece más interesante.
El Reino de España, si bien entrega el objeto del contrato ASIS, es decir, en el estado en que se encuentra, no acepta responsabilidad y no brinda garantía alguna sobre los mismos, extremo objetable. Esto lo dice la Fuerza Aérea, la sección asesoría jurídica de la Fuerza Aérea. Pero supongamos que la Fuerza Aérea se equivocó y que la asesora jurídica no sabe de los negocios de aviones, cosa que me parece un poco raro. Pero demos ese lugar a la duda. ¿Qué es lo que dice el informe jurídico del Departamento Jurídico Notarial del Ministerio de Defensa Nacional? Acá tengo el informe. Dice, en relación al apartado 7, otras responsabilidades, numeral 2, se advierte que el Ministerio de Defensa del Reino de España no asume ninguna garantía al respecto material objeto del presente acuerdo. Inquietud compartida por informe de la sección Asesoría Jurídica, Notarial y Económica Financiera de la Fuerza Aérea Uruguaya. Vuelvo a insistir, la discusión, señor presidente, no es conmigo. Tendrá que explicarle en todo caso a la asesoría jurídica de la Fuerza Aérea y del Ministerio de Defensa Nacional que aparentemente hay negocios que se hacen sin garantía, entre compra de aviones, enajenación de aviones. Señor presidente, el cierre del negocio, de acuerdo a lo que está presente en el expediente del Tribunal de Cuentas, se hizo sin informes técnicos previos. De acuerdo a lo que está en el expediente del Tribunal de Cuentas y a las fechas que yo menciono recién, el negocio se cierra sin que hubiera un informe jurídico previo. Vamos a repasar las fechas. El informe jurídico sobre los aviones es del 1 de diciembre del 2020. Y este gobierno cerró el negocio con España el 25 de junio del 2020. Entonces, esto es importante para nosotros. Es importante. Los que aparecen mencionados en el expediente del Tribunal de Cuentas son posteriores a la oferta. Son posteriores a la oferta. Hay un solo informe técnico de marzo, del 24 de marzo, que consta en el expediente del Tribunal de Cuentas, que yo no creo que me vengan a decir que ese es el informe técnico que avala la compra de estos aviones. ¿Por qué digo esto? Porque, según el expediente del Tribunal de Cuentas, está citado, dice que este informe le recomienda al Ministerio de Defensa Nacional iniciar las tratativas para ver el estado de aeronaves por técnicos y pilotos de la Fuerza Aérea Uruguaya. Es decir, este informe técnico no avala que se compraran esas dos aeronaves que se terminaron comprando. Dice además que se soliciten propuestas en el mercado internacional para evaluar técnica y financieramente cada una de ellas. Cosa que se da a medias, porque de 4 ofertas analiza solamente 2, antes de cerrar el negocio con España. Pero como le decía, presidente, yo fui a buscar las cartas del ministro, mejor dicho, del embajador Bustillo al gobierno español. Y las conseguí. Por suerte siempre hay periodistas amigos en otras partes del mundo que también investigan estas cosas. Y me mandó la carta del embajador Bustillo. Digo por si hay duda de que acá fue el momento del cierre del negocio. Y voy a leer la carta, que es del 15 de junio del 2020. Y dice: tengo el honor de dirigirme al secretario de Estado en relación al interés de la compra por parte del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, Ministerio de Defensa Nacional, de 2 aeronaves Lockheed KC-130H, la referencia que pone acá es TK-1005 y TK-1006. Dice más cosas, pero voy a analizar, o mejor dicho, voy a leer lo que a mí me parece más importante. Están a disposición de los legisladores y las legisladoras esta nota. Corresponde en esta ocasión, y de acuerdo a lo solicitado por el Ministro de Defensa Nacional del Uruguay, poner a consideración del Ministerio de Defensa del Reino de España una oferta por un monto total de 22 millones de euros por la compra de los aviones de las referidas aeronaves.
Después le manda otra carta al ministro también el mismo día donde le dice cómo se va a pagar esa oferta. Y el 25 de junio le responden al embajador Bustillo lo siguiente: se considera aceptable la contraoferta por 2 aviones C-130H que han quedado plasmadas en las cartas que dirige el secretario de Estado de Defensa con fecha del 15 de junio pasado. Y después voy a leer otra parte porque también es importante. O sea, presidente, que de acuerdo a lo que está en el expediente, es algo que hoy se desmienta acá, de acuerdo a lo que está en el expediente del Tribunal de Cuentas, que relata las fechas de los sucesos, de las tratativas, se hace esta compra, se cierra el negocio sin informes técnicos previos, porque los informes técnicos que hay son posteriores. El informe de la Comisión de Adjudicaciones de la Fuerza Aérea, que se expresa a favor de esta opción, es del 1 de diciembre del 2020. O sea que está medio difícil, de acuerdo al expediente del Tribunal de Cuentas. Vamos a entrar a ver el estado de los aviones, señor presidente. Vamos a ir a la siguiente imagen. Bueno, no se logra leer demasiado, pero lo voy a... No, lo leo. Así no quedamos a oscuras. Y como dice el dicho, para muestra falta un botón. Basta, un botón. La llegada de los aviones a Uruguay. ¿No? ¿Qué es lo que dice ese recorte, digamos, esa captura a pantalla de un medio uruguayo? Uno de los Hércules comprados a España no pudo volar por problemas técnicos. Fíjese, presidente, que nosotros cuando nos enteramos de que venían para nuestro país, recordemos que se hicieron casi que transmisiones en vivo de la llegada de los aviones, o de uno de ellos, porque el otro llegó el lunes. Y estas cosas de la vida, yo me entero el mismo día que uno de los aviones estaba siendo arreglado, se le estaba haciendo un mantenimiento en Brasil porque había tenido problemas técnicos. Y lo dije además en mi cuenta de Twitter, lo publiqué ese día. Y las circunstancias, y acá vuelvo a hablar de la falta de transparencia, ese mismo día el ministro de Defensa Nacional hizo una conferencia de prensa, creo que en la Torre Ejecutiva, con el ministro en aquel entonces, Jorge Larrañaga, el ministro del Interior. Y no hizo una mención a este episodio. Sí dijo que era natural que el Frente Amplio cuestionara la compra porque habíamos dejado el país al borde de la indefensión. Ahora, de este episodio, que es, pinta el estado de situación. En el momento que traen los aviones, que se supone que los dejan pipí cucú, que los dejan, ¿no?, todo arregladito para que lleguen a nuestro país, tiene un problema técnico en Brasil y tuvo como más de 30 horas de retraso respecto al otro. Pero además, no nos quedamos con la fuente. Yo no me quedé solamente con lo que me trasladaron a mí ese mismo día. Hice pedido de informe y la Fuerza Aérea Uruguaya me responde que efectivamente había tenido unos problemas. Dice el pedido de informe: si bien esta Fuerza Aérea no estuvo involucrada en la protección al vuelo, acorde a lo previsto en el contrato, tuvo conocimiento de que se realizó una acción de mantenimiento para el cambio de una unidad de control, APU, Sistema Auxiliar de Energía, requerimiento previsto en los estándares del Ejército del Aire Español para la operación de la aeronave. Es, presidente, como que, ¿no? Usted fíjese que yo me pongo en el lugar de cualquier vecino, cualquier vecina. Imagínese que usted se compra un auto de la década del 70, pacta con el vendedor que se lo traigan a su casa andando y resulta
que en el día que se lo están trayendo le avisa, mirá, tuvo un problema técnico, te lo llevo en el guinche a tu casa. Es el momento de decir, listo, basta. Después, presidente, cosas incongruentes, contradicciones entre lo que dice la carta del 25 de junio que se le entrega al embajador Bustillo con respecto a lo que se me informa a mí también. Señor presidente, yo pregunté concretamente si los aviones tenían obsolescencias o no. Se me respondió que no. Ahora, cuando me llega la carta esta, veo que la persona que le responde a Francisco Bustillo de la Dirección General de Armamento y Material, el 25 de junio del 2020, dice, como la oferta indicaba, la aviónica de cabina de la flota española fue objeto de modernización por el Ejército del Aire, actualmente presenta obsolescencias y el mantenimiento lo ha venido realizando la empresa española Indra. Entonces, presidente, ¿hubo o no obsolescencias? ¿Tenía o no obsolescencias? El estado de los repuestos. Se compra un paquete por 1 millón de euros. Pregunto, pedido de informe mediante, ¿cómo es o cuáles deberían tener claro la Fuerza Aérea la fecha de vencimiento? Y si nos dice que no cuentan con información referente a la fecha de fabricación o vencimiento de los mismos. Una de las preguntas que le vamos a hacer hoy al ministro, y seguramente podrá responder él o los técnicos que lo están asesorando, es si hay repuestos que tendrían que tener fecha de vencimiento para su utilidad. Esto no se ha podido responder, no lo tenía todavía. Por otro lado, presidente, se habla de una vida útil de 35 años. Cosa que nos parece un poco llamativo que se fundamente de esa manera, porque todos sabemos que la vida de los aviones se mide por las horas de vuelo. Entonces, ¿cuál es la maravillosa idea que hace el gobierno para fundamentar que tenemos 35 o 40 años de aviones? Divide las horas de vuelo remanentes que les queda, que son 17 y 19.000, entre las horas de vuelo promedio que hace Uruguay por año, ¿no? Y eso le da que tenemos 30, 40 años de vida. Ahora, si nosotros en vez de 450, 500 horas de vuelo, hiciéramos 1000 horas de vuelo en un año, se reduce a la mitad. Entonces, es parte de las cosas que realmente nos llaman la atención de lo rebuscado que son algunos de los argumentos. Pero además es ver la realidad y el futuro congelado. El futuro de la ciencia y de los avances tecnológicos en materia militar congelado. Es decir, de acá a 30, 35 años no va a pasar nada en el mundo. Va a seguir todo igual, los reabastecimientos en vuelo se van a seguir haciendo en Hércules, los transportes van a seguir estando en la lógica de estos aviones, cuando todos sabemos que no, hoy ya hay reabastecimientos en vuelo que hacen países muy importantes a nivel mundial que los hacen con drones. Con drones. Pero esto es una compra maravillosa, es de las compras más modernas que realizó el Uruguay en los últimos años. Yo, presidente, quiero entrar al capítulo que hace referencia a la prensa internacional. ¿A qué es lo que decía la prensa internacional sobre la venta de estos aviones? Y vamos a ir a la primera, esto es un pequeño fragmento de lo que dice la prensa española.
De los míticos aviones de las Fuerzas Aéreas Españolas, el Hércules, se jubila tras casi medio siglo al servicio del Ejército del Aire. Rubén. Bien, prensa española. Calculo que acá nadie va a sospechar que son amigos del Frente Amplio que están haciendo un mandado para ridiculizar la compra del gobierno uruguayo. La siguiente imagen, ¿qué decía el Ejército del Aire Español? Esto lo dice el Ejército del Aire Español, es decir, a lo que nosotros le compramos los aviones. Y dice, el Ejército del Aire despide al Hércules, la era Dumbo llega a su fin. La siguiente, el último viaje del Hércules. A ver si aparece por ahí. El avión se jubila. La siguiente. El Ejército del Aire jubila al Hércules tras casi medio siglo de servicios. Otra. Jubilados tras casi medio siglo, España se despide de sus últimos aviones Hércules. Entonces, presidente, todos coinciden en algo. Todos. Y vuelvo a decir, no estamos hablando de la prensa uruguaya, no estamos hablando de una prensa amiga o enemiga del gobierno, supongo yo, salvo que alguno le quiera dotar de intenciones a estos titulares internacionales. Y todos coinciden en que los aviones se jubilan. Y fíjese que esto mismo coincide con algo que expresó el ministro, o mejor dicho, el actual ministro siendo senador, en un llamado a Comisión General que se hizo al ministro Menéndez en el año 2016. Y vamos a ir a la siguiente imagen, creo que es la última. Dice, refiriéndose a la compra, al negocio del avión multipropósito, la Fuerza Aérea tiene necesidades dramáticas, urgentes y previas, como para estar hablando de la compra de un avión que a esta altura es una antigüella, porque es del año 1976. Es decir, que tiene la misma edad que nuestros aviones de combate que ya deberían jubilarse. Bueno, parece que antes los aviones del año 76 se tenían que jubilar y ahora no. Ahora es maravillosa la compra que realizó el Estado uruguayo, está bien fundamentada, tenemos aviones para tirar para arriba cuando claramente se dejaron de desarrollar un conjunto de inversiones muy importantes para nuestro país. Entonces, nosotros nos volvemos a preguntar, ¿cuál es el verdadero García, señor presidente? ¿El que era senador o el que es actual ministro? El que criticaba compras que eran fundamentales para la vida de nuestro país, para la vida de nuestra gente, aviones que jugaron un papel fundamental para salvar vidas. O el García que fundamenta esta compra de aviones del año 75 y 76, a pesar de que toda la prensa internacional dice que llegaron a casi que al final de su vida, porque estar jubilado tampoco implica que se vaya a morir al otro día. Nosotros, señor presidente, para ir cerrando esta primera parte, porque lo hemos dicho, se lo dijimos a todos los legisladores y fundamentalmente a nuestra bancada, nosotros no queremos hacer una interpelación eterna. Nosotros no queremos abusar del tiempo de esta Cámara. Sí queremos que nos den respuestas concretas a los planteamientos. Nos parece que las interpelaciones son herramientas fundamentales para fortalecer la democracia y la institucionalidad y por eso no queremos abusar y que esto se transforme en un debate eterno. Ahora, también dependerá del tono de lo que se diga por parte del gobierno y de la coalición. Nosotros venimos preparados para discutir todo. Lo que pedimos es que se haga un esfuerzo para focalizar en los aspectos de este llamado a sala, que es la compra de los aviones Hércules, que es la desinversión en áreas muy importantes y lo que ha hecho o está haciendo esta cartera.
Entonces, presidente, para ir finalizando esta primera parte, antes de leer las preguntas, volvemos a insistir que compartimos la necesidad de invertir en materia de defensa nacional. Volvemos a decir que compartimos la necesidad del recambio de la flota de los viejos Hércules, más viejos que estos, y que estamos convencidos que se trató de una mala compra, que se trató de una costosa compra, y que le va a traer al Uruguay un conjunto de costos muy importantes. Como decíamos hoy, 9.000 dólares de costos operativos por hora de vuelo, 2.600 dólares de consumo de combustible por hora, inspecciones mayores que, por lo menos, en el transcurso de 8 años va a haber que hacerle 2, o tal vez 3, eso dependerá, pero que tienen un costo estimado mínimo de 2 millones de dólares. Las inspecciones anuales, que tienen como mínimo 200.000 dólares. Bueno, todo esto hace a los costos de estos aviones. Señor presidente, para finalizar quiero leer las preguntas, son 17 preguntas que hemos armado, y si a usted le parece, le solicito a algún funcionario, alguna funcionaria para que las pueda fotocopiar y acercárselas al señor ministro y que las pueda tener consigo y bueno, poder seguir atentamente las preguntas. Las voy a leer, presidente. Pregunta 1. En cuanto al traslado de los aviones hacia Uruguay, día y hora de partida de cada una de las aeronaves desde España a Uruguay y escalas realizadas. Esto no se nos respondió en un pedido de informe, esperemos que hoy se nos responda. 2. Del listado de repuestos, ¿cuáles son los que deberían conocerse la fecha de vencimiento para utilizarlos correctamente? 3. El gobierno exploró otras alternativas para el traslado de los ultrafreezer, ¿cuáles y a qué costo? Esto tampoco se nos respondió. 4. Se le realizaron revisiones técnicas a los aviones KC-130H, TK-1005 y TK-1006 por personal técnico de la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Quiénes y en qué fecha? Especifique qué tipo de especialistas participaron. 5. ¿Se le realizaron vuelos de comprobación y verificación a las aeronaves? ¿En qué lugar y en qué fechas? 6. ¿Por qué razón se seleccionaron estas 2 aeronaves y no otras del catálogo ofrecido por el gobierno español? ¿Por qué motivo los informes técnicos y jurídicos de las aeronaves adquiridas son posteriores al cierre del negocio con España? 8. ¿Cuáles son las razones por las cuales, habiendo advertencias de la jurídica de la Fuerza Aérea Uruguaya y de la jurídica del Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a la falta de garantía de los aviones por parte de España, se decidió proceder a la firma del contrato? 9. ¿Cuáles de las ofertas ofrecía garantía por las aeronaves? 10. Listado completo y función de todas las personas que viajaron a España para participar del proceso de compra, señalando el costo de los pasajes y la estadía. 11. ¿Qué mantenimientos se han realizado a los aviones Hércules y a qué costo de que están en manos de la Fuerza Aérea Uruguaya? 12. ¿En qué situación se encuentran actualmente los aviones? 13. Habida cuenta que con fecha 24 de junio del 2020, el Tribunal de Cuentas de la República resolvió sobre la contratación propuesta por el Ministerio de Defensa Nacional para adquirir servicios de soporte técnico y suministro de repuestos para el radar Celex. ¿Por qué motivo quedó paralizado el contrato con la empresa Leonardo para el mantenimiento del radar Celex hasta el 26 de agosto del 2021? 14. ¿Cuánto cuesta el alquiler del radar Indra recientemente llegado a nuestro país? 15. Si dicho radar se está utilizando y si se encuentra integrado al sistema de radares. 16. ¿En qué situación está el radar Celex? 17. La última pregunta, si la señal del radar se ha integrado al sistema. Es todo por ahora, señor presidente. Escucharemos atentamente al ministro de Defensa Nacional. Muchas gracias.